This call is now being recorded. Muy bien, chicos. Bienvenidos entonces nuevamente a nuestra clase de matemática del día jueves 11 de marzo. Somos 11 los que estamos conectados ahora y daremos inicio al repaso que empezamos el día martes que tenía que ver con teorema de Pitágoras, ¿cierto? Desde ahora, por favor, colocar su presente en el chat para que demos inicio entonces a el registro de su asistencia en la mañana a la clase. Gracias, Camila. Les comento que ya está habilitada la plataforma Moodle para que hagan el ingreso los que deseen hacerlo por allí, ¿ya? Ahí apareció Antonio. Antonio, usted es Benjamín ¿cuánto? Su apellido, por favor. Si es Cabrera, para ratificarlo. Y que por favor se coloque en contacto con su profesor jefe, don José Lagos, para que le ayude a solucionar el problema del correo institucional. Bien. ¿Me ha escuchado, Benjamín? Bien, parece que sí. Les comentaba entonces que la plataforma Moodle ya ha sido habilitada para que ustedes puedan ingresar allí y revisar los contenidos que allí tenemos, ¿bien? Les voy a mostrar un poco cómo va a ser una dinámica con respecto a los trabajos que vamos a hacer a través de la plataforma. Bien, entonces ustedes tienen que, una vez que estén, ahí están viendo mi página principal del colegio, ¿sí? Consulta, están viendo entonces ahora mi pantalla, ¿sí? Gracias, Bárbara. Una vez que ustedes ingresen a la plataforma como tal, buscan su asignatura de matemáticas que pertenece para Yaciera Mercado, que pertenece a cuarto medio A. Ya esto lo habíamos visto, ¿cierto? Aquí ya tenemos actualizadas las carpetas de teoría, que es lo que hemos visto hasta ahora, y tenemos actualizadas las clases grabadas hasta el día martes. Bien. Y acá en la asistencia, si ustedes ingresan a través de este link que corresponde a la clase del día, a la fecha de hoy, van a poder ingresar justo a la misma sala en la que ahora estamos. Bien, eso por allí. Y más abajo tenemos un chat interactivo donde ustedes van a poder ingresar. Aquí hay una opción que dice entrar a la sala. Ustedes pueden ingresar allí y colocar un comentario, una pregunta, ¿cierto? Y después, cuando yo ingrese, las voy a poder leer. Le dan enviar y siguen el hilo de la conversación. Bien. Y más abajo tenemos el bloque de pruebas y tickets de salida. Como ustedes observan, para esto más que todo para los que son nuevos, que no vieron la plataforma el año pasado, nosotros vamos a trabajar a través de este bloque los tickets de salida con cuestionarios, ¿bien? Y aquí tengo un cuestionario de prueba, así que les voy a pedir que el que pueda ingrese y trate de resolverlo. ¿Bien? Los estudiantes nuevos más que todo, para que logren ingresar y para que vean cómo se hacen entonces los cuestionarios que a partir de la próxima semana vamos a empezar a evaluar por acá. ¿Ya? Observen que si yo ingreso al cuestionario, este cuestionario está, como es a modo de prueba, está abierto. Pero generalmente los cuestionarios van a tener tiempo, ¿ya? Depende de las preguntas, yo le voy a dar tiempo para que ustedes respondan, bien sea 20, 30, 15, 10 minutos, ¿ya? Van a tener fechas de apertura y de culminación, o sea, yo lo voy a abrir el mismo día de la clase. Por ejemplo, si fue este que es para hoy, está abierto hoy 11 de marzo desde las 8 de la mañana y cierra hoy 11 de marzo a las 14 horas. Les doy todavía una prórroga después de la clase para que ustedes puedan ingresar y resolver el cuestionario si es que no les da el tiempo en la mañana. ¿Alguien más no me escucha o solo Antonio? Con razón que no me escucha porque desde que le estoy mencionando. Chicos, ¿alguien más tiene problemas de audio?
que no me escuchen. Solo Antonio. Antonio, en tal caso tiene que... Voy a escribirle acá, le recomiendo a Antonio, a Benjamín es que se llama, que salga y vuelva a ingresar. Bien, es correcto. Mejor que salga y vuelva e ingrese para que a lo mejor tuvo un problema allí en la configuración de entrada y no me escucha. Esperemos a ver si regresa Benjamín para que no se pierdan, vuelvo y repito, los estudiantes que están con nosotros desde el año pasado, o desde primero medio incluso. Ya Bastian, puede ser. Pero bueno, en realidad lo que fue el año pasado y el antepasado fue que se comenzó a trabajar con esta plataforma, ¿cierto? Así que hay algunos que tienen más experiencia que otros en cuanto al uso de ella misma. Ahí llegó Antonio. Esperemos que ahora sí escuche Antonio. Bien, entonces ahora voy a regresar acá. Cuando ustedes se ubiquen en la parte o en la última parte de la página, van a ver el bloque de pruebas y tickets de salida, ¿ya? En ese bloque ustedes van a poder observar los cuestionarios que nosotros vamos a trabajar. Ahora tengo un cuestionario de prueba para que vean ustedes qué es lo que van a hacer y cómo van a ingresar. Pues simplemente se ubican encima de él, dan clic y estos cuestionarios, como les mencionaba, van a tener un tiempo para su desarrollo y fechas. ¿Qué quiere decir? Que la persona que no lo resuelva el día que corresponde, pues simplemente si no tiene una excusa válida, no, pues va a quedarse ya sin esa nota, ¿bien? Así que es muy importante eso. Una vez que ustedes estén entonces dentro del cuestionario, a ustedes les va a aparecer la opción que dice empezar intento, ¿ya? A lo que den clic allí les va a aparecer algo igual a esto, con las preguntas que corresponda, ¿ya? Esto como es una sola, yo lo hice con una sola pregunta o para que sirva como muestra. En la parte de arriba siempre va a ir la pregunta, ¿bien? En este caso yo puse cuánto es 2 menos 2 menos 4, ¿ya? Ustedes escogen una opción. Por ejemplo, yo voy a escoger aquí una opción equivocada y le doy terminar intento. Como no tengo más preguntas, le voy a dar terminar intento de una vez. Una vez que yo le doy terminar intento, me dice que el resumen del intento, la respuesta ha sido guardada. Me da la opción de que vuelva al intento a la pregunta si es que si quiero cambiar la respuesta. Y si estoy seguro, le doy enviar todo y terminar. Todavía de cuando le doy enviar todo y terminar, me aparece otra alerta que dice de confirmación. Y todavía me pregunta, ¿está seguro que quiere enviar? Porque no podrá cambiar la respuesta. Ni ta, ta. Si yo no estoy seguro, lo doy cancelar y vuelvo, analizo y vuelvo y le respondo. Y si estoy seguro, le doy enviar todo y terminar. Una vez que yo le doy enviar todo, vean lo que me aparece aquí. Cuando comencé el estado, el tiempo que gasté, el puntaje en este caso fue 0 porque yo respondí una equivocada. Y aquí abajo me aparece la retroalimentación a esa pregunta. La respuesta incorrecta me dice. Y luego me dice la respuesta correcta es -2. Y finalizar revisión. Se observa entonces cómo que ustedes vamos a hacer para que a partir de la próxima semana nosotros vamos a hacer unas pruebas usando entonces esta plataforma. Bien, por eso es importante que todos ingresen y todos tengan al día sus usuarios y claves, así como los correos institucionales para que puedan ingresar también a las videoconferencias a través de la plataforma Moodle. ¿Ya? Recuerden que les dije que ustedes pueden ingresar pinchando acá donde dice ingrese aquí, ubican la fecha de la clase, en este caso 11 de marzo, de 8 a 9 de la mañana, registran su asistencia, ya les mostré cómo registrar la asistencia, y luego dan clic aquí para ingresar a la sala. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas con respecto al uso de la plataforma o ninguna? ¿Ninguna? Bien. Si no hay dudas, entonces veamos. Gracias, Matías. Gracias, Camila. Nosotros estábamos repasando lo que era el teorema de Pitágoras, ¿correcto?
Este teorema de Pitágoras alcanzamos a resolver uno o dos ejercicios, no recuerdo bien. Si ustedes me ayudan allá a recordar, por favor. Nosotros respondimos uno solo. Entonces recuerden la fórmula general que tiene el teorema de Pitágoras, ¿cierto? La fórmula general es esta. De esta fórmula general se desglosan despejando estas tres fórmulas: hipotenusa, cateto A y cateto B. Bien, si ustedes los tienen allí presentes, esas fórmulas, yo les presenté algo de teoría. Un punto importante en la teoría es que el valor de la hipotenusa siempre va a ser más grande que el de los otros dos catetos. Bien. Y trabajamos este ejercicio, si mal no recuerdo. Entonces, revisemos este ejercicio número 2. Me dicen que si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 2 centímetros y uno de sus lados mide 1 centímetro, ¿cuánto mide el otro lado? ¿Ya? Así que me están dando, yo voy a hacer por acá, tratar de dibujar un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Y qué datos me están dando? El enunciado dice que la hipotenusa de un triángulo vale 2 centímetros. ¿Y cuál es la hipotenusa? Recuerden que la característica principal de un triángulo rectángulo es que este tiene un ángulo recto de 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto, su hipotenusa es la que está opuesta a ese ángulo, o mejor decirlo, de frente, o como lo dice Bárbara allí, la hipotenusa pues también siempre se reconoce como la diagonal o la que está inclinada. Así que este equivale a 2. No le voy a colocar ojo acá, que esto tiene unidades, ¿cierto? Centímetros es la unidad de longitud, pero pues yo no voy a trabajar aquí la unidad, solamente el número. Y al resultado que me dé al final le colocaré la unidad de centímetros. Y luego me dice que uno de sus lados mide 1 centímetro. Uno de sus lados. ¿Cuál lado voy a trabajar? El que yo quiera. Bien, yo puedo colocarlo aquí en la base, 1 centímetro, o lo puedo colocar en la altura. ¿Dónde quieren ustedes colocar ese dato de 1 centímetro, que es uno de los lados? ¿Altura o base? No importa dónde lo coloquen, nos tiene que dar el mismo resultado. Bárbara dice que en la altura, ya, coloquémoslo entonces acá, 1. Bien, así que de la fórmula principal que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más la base al cuadrado, ¿cierto? Esa es la ecuación general. Entonces yo voy a representar que aquí la base no la conozco y es la letra B. Dicho esto, entonces, ¿cómo calcularía yo la B? Si ya conozco los dos datos que tengo, que es la altura y la hipotenusa. Me piden que cuánto mide el otro lado, y el otro lado pues sería la B. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, de la ecuación principal, yo lo que voy a es a despejar la B, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? La A que está sumando aquí a la B, la voy a pasar al otro lado de la igualdad y me va a quedar de esta forma. Voy a dejar la B al cuadrado aquí solita, igual a. ¿Qué había al otro lado de la igualdad? La hipotenusa, ¿cierto? Por lo tanto, esa se mantiene ahí quieta. Hipotenusa al cuadrado menos la A, la altura que la pasé para allá, por eso pasa negativa. ¿Bien? Menos la altura al cuadrado. ¿Se entiende el despeje? ¿Alguna duda con respecto al despeje de la variable b al cuadrado? ¿O ninguna? ¿Alguna duda hasta acá, chicos, o ninguna? Es importante que cualquier inquietud que tengan acá, no duden en preguntarlo. Muy bien. Una vez que yo obtengo entonces esta ecuación en función de la b, yo debo quitar ese exponente que tenemos allí, ¿cierto? Ese exponente 2. Así que, ¿cómo lo hago? Recuerden ustedes las propiedades que yo les dije respecto a las potencias y las raíces. Cuando yo tengo un número elevado a un exponente, bien sea par o bien sea cúbico, por así como ejemplo, pues yo tengo que aplicar la raíz con el mismo índice radical del exponente, ¿ven?
como en este caso el exponente es 2, pues yo pongo una raíz cuadrada, que es 2 también, ¿cierto? Si el exponente hubiese sido 3 cúbico, pues yo pongo acá una raíz cúbica. ¿Se entiende eso? ¿Con qué fin se hace? Se hace con el fin de que esta raíz con ese exponente, como son cuadradas las dos, va a desaparecer y la b me va a quedar sola. ¿Ya? ¿Se entiende eso o lo explico mejor? Y al otro lado de la igualdad, entonces me va a quedar que la altura al cuadrado, perdón, la altura no, la hipotenusa, menos la altura al cuadrado. ¿Se entiende, chicos, cómo la b queda entonces fuera de la raíz cuadrada y se le elimina también su exponente? Muy bien. Entonces, como yo ya tengo despejada la letra b, que es la base, pues ahora simplemente me queda reemplazar los números en las letras correspondientes. ¿La hipotenusa cuánto vale? ¿O es igual a qué número? La hipotenusa. Es 2, ¿cierto? Así que aquí sería 2 al cuadrado. Aquí Bárbara ya me dio el resultado directo. Menos la altura, que sería 1, y lo elevo al cuadrado. Por la fórmula, ¿cierto? Finalmente, entonces, esto me queda como la raíz cuadrada de, ahora sí, Bárbara, 2 al cuadrado, que es 4, menos 1 al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, la base me quedó igual como la raíz cuadrada de 3, ¿correcto? Y la raíz cuadrada de 3 es más o menos igual a ¿qué? Ustedes sacan allí la raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Y les va a dar 1,7, creo, más o menos. 1,7. Es un aproximado porque este es un número no periódico que tiene hartos decimales, entonces yo lo voy a dejar expresado con un solo decimal. ¿Bien? Ah, no, aquí es centímetros. 1,7 centímetros, ¿bien? Entonces ahora observen lo que nos indicaba la teoría. La hipotenusa nos dio es mayor que la altura y que la base, ¿sí o no? La altura es mayor que la base y, perdón, la hipotenusa es mayor, ¿sí o no? Bueno, observen que sí, la hipotenusa es 2, la altura ya no le habían dado que era 1 y la base que calculamos es 1,7. Así que ahí se me cumple lo que me indicaba la teoría, ¿correcto? Por ese lado estamos bien y entonces allí tengo ya como la solución del ejercicio. ¿Alguna consulta con respecto a la resolución del ejercicio? ¿O les queda claro el procedimiento? En el teorema de Pitágoras siempre se basa en aplicar fórmulas. La idea es saberlas aplicar. Bien, ¿qué me piden a mí y qué datos tengo? ¿Ya? Continuamos entonces. Bien. Tengo un problema número 3 y es que me piden que calcule la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos lados miden raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 3. Vuelvo y hago entonces por aquí un triangulito. Siempre es bueno hacerlo para poderme orientar, ¿cierto? Y me piden que calcule la hipotenusa. Así que ya yo sé que la h es la que no conozco, ¿cierto? Que mi variable desconocida va a ser la hipotenusa. Y me dicen entonces que tengo dos lados, raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 3. Vamos a ubicarlo por acá. Yo voy a decir que la raíz cuadrada de 2 va a ser la altura y que la raíz cuadrada de 3 va a ser la base. Atención, ustedes pueden haber colocado al revés. Raíz cuadrada de 3 la altura, raíz cuadrada de 2 la base. Me tiene que dar exactamente la misma o el mismo resultado. Bien, la fórmula. La fórmula no cambia. Dice que es
hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la altura al cuadrado más la base al cuadrado. Bien, y aquí entonces despejamos la h, ya sabemos cómo despejarla, ¿cierto? Tenemos que aplicar aquí una raíz cuadrada, aplicamos aquí una raíz cuadrada, se cancela esa raíz con el índice del exponente 2, y me queda entonces que la altura va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Bien, recuerden chicos que es importante que ustedes igual vayan resolviendo esto en su cuaderno de apuntes. A la final el cuaderno va a ser muy útil para cuando regresemos, si es que podemos hacerlo de forma presencial, poder evaluar también y dar alguna nota por allí al trabajo que ustedes hacen en su cuaderno. Entonces, ¿cuánto me quedaría el resultado final de la hipotenusa? ¿Ya lo hicieron? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar, ¿cierto? ¿Y a quién voy a reemplazar? A los valores que conozco. ¿Cuánto equivale a? ¿A qué es igual a? A 2. A 2 dice Camila. Sí. Bárbara también. Pero no es a 2 solamente. La a vale raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Ojo con eso, no es 2. Es raíz cuadrada de 2. Mira, ahí está. Raíz cuadrada de 2. Y eso está elevado a un exponente par de 2. Ahora, más, ¿cuánto vale b? Ojo que ustedes me omitieron un dato muy importante y es la raíz. No es simplemente 2. Ahora, ¿cuánto vale entonces la base o la b? Raíz cuadrada de 3. Muy bien. Raíz cuadrada de 3. Y eso lo voy a colocar dentro de un paréntesis porque si ustedes observan la fórmula, esa base está elevado al cuadrado. ¿Ven? Ahora, ¿cómo me quedaría entonces la hipotenusa? Teniendo en cuenta que tengo una raíz cuadrada elevada a un exponente también del mismo índice. En este caso sucede exactamente lo mismo que cuando es el caso contrario de esto, ¿ya? Tal cual. Entonces, ¿ahora qué sucede con el 2? Pues allí también la raíz que es cuadrada con ese exponente cuadrado se van a eliminar, ¿ya? Y me va a quedar solamente acá el 2. ¿Se entiende por qué se elimina? Más, ¿se entiende por qué se elimina o prefieren que hagamos un paso a paso? ¿Todos entienden por qué entonces se elimina esa raíz con el exponente? Chicos, pregunten si tienen dudas y si, bueno, si no las tienen, genial porque vamos avanzando entonces. Finalmente entonces me queda que la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 5. Y la raíz cuadrada de 5 es aproximadamente ¿cuánto? Recuerden tener por allí calculadora si pueden a la mano, que nos va a ser muy útil. Bien, 2,2 más o menos. Como no tienen unidades al comienzo, pues también los dejo sin unidades. Y entonces ustedes evalúan, la raíz cuadrada de 5 obviamente es mayor que la raíz cuadrada de 2 y que la raíz cuadrada de 3, por lo tanto cumplimos de que la hipotenusa es mayor que los otros dos catetos. Bien, ¿dudas hasta acá chicos? ¿Consultas en el desarrollo de este ejercicio? ¿Les queda claro cómo lo hemos logrado? Cada paso, cada procedimiento, ¿les queda claro cómo se hizo? Sin dudas, muy bien Sebastián, excelente. Analicemos un cuarto problema. Muy bien Camila. Vean este ejercicio sí tiene un poco más de complejidad. Los invito a que traten de resolverlo en su cuaderno, tengan por allí la evidencia del desarrollo de este ejercicio, porque aquí me piden que calcule la altura del siguiente triángulo, sabiendo que sus lados miden raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5 y la base vale 3. ¿Cómo podemos atacar este ejercicio entonces?
Lo primero que ustedes deben observar acá es que hace mención a un triángulo, ¿cierto? Sin embargo, no me dice que sea un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica de un triángulo rectángulo? Que estos tienen un ángulo recto, ¿cierto? Pero si usted observa este triángulo, mire, este ángulo no es recto, este ángulo tampoco es recto, y este ángulo pues tampoco es recto, ¿ya? Así que no podría entonces aplicar el teorema de Pitágoras para ese triángulo, porque no se me cumplen las condiciones que exige el teorema. Entonces, ¿qué ideas me pueden dar ustedes acá? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna idea? ¿O ninguna? ¿Cómo lo puedo hacer sabiendo que ese triángulo no es rectángulo? Y si yo estoy trabajando con teorema de Pitágoras, pues yo debería entonces aplicar el teorema, solo que no tengo ningún ángulo recto, hasta allí no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer, chicos? Hay que dividir ese triángulo en dos triángulos rectángulos y trabajar cada uno por separado. ¿Se entiende eso? ¿Y cómo lo divido? Pues lo divido justo donde está la altura, vean. En esta altura, entonces yo voy a decir entonces que este triángulo amarillo va a ser 1, 1. Voy a pintar todo de amarillo para que no se me pierdan allí. Ese es un triángulo rectángulo. ¿Es rectángulo ahí? Sí. ¿Por qué es rectángulo? Porque observen que ahora junto con la altura estoy formando un ángulo de 90. ¿Ven? Recto allí. Y el triángulo que me queda en blanco, entonces, ¿qué sucede con él? Pues él también voy a formar otro triángulo y lo voy a pintar acá en verde. Y entonces ahora yo voy a poder decir que de este triángulo general, yo he dividido dos triángulos rectángulos para poderlos trabajar con el teorema de Pitágoras. Bien, ¿se entiende lo que hemos hecho hasta acá? Hemos partido entonces en dos el triángulo general en dos triángulos rectángulos. Bien, ahora tengo dos triángulos, uno verde y uno amarillo. ¿Qué sucede con la base, chicos? ¿Qué sucede con esa base? Observen lo siguiente, la base completa, desde el punto del vértice acá hasta el otro vértice del triángulo, ¿vale? De vértice a vértice, ¿cuánto vale la base? Vale 3. 3. Muy bien. Así que yo necesito ahora conocer las bases por separado, tanto del triángulo amarillo como del triángulo verde. ¿Cuál es la base del triángulo amarillo? 1,5. ¿Cómo lo supo? ¿Por qué la mitad de 3? No. ¿Ve? Entonces, hay algo aquí muy importante y es que no podemos adivinar. Recuerden que las matemáticas son bastante precisas, así que lo que sí yo puedo predecir es que la base del triángulo verde va a ser un poco más grande que la del amarillo, ¿cierto? Por la distancia. Así que a mí no me queda otra opción que yo decir que esto va a ser una variable x. Esa distancia va a ser x porque no la conozco con exactitud. Bien. Y entonces, ¿cuánto valdría la otra distancia de la base del triángulo verde? Pues tampoco la conozco, ¿cierto? Como no la conozco, x no, Bárbara, porque ya x es la base del amarillo. A este yo tengo que colocarle otra variable. Yo puedo usar la y, puedo usar la z, puedo usar cualquier variable que yo quiera. ¿Qué sucede si yo sumo x más y? ¿Qué resultado obtengo? Si yo digo que la x más la y va a ser igual, ¿cuánto? No, x y me queda si yo multiplico. X por y sí sería x y. Ah, si yo sumo la distancia x más la distancia y, ¿qué distancia entonces llegaría? Pues la total, ¿cierto? ¿Y cuánto es la total?
3. ¿Se entiende eso? 3. Si yo sumo la base del triángulo amarillo más la base del triángulo verde, pues voy a obtener la base total del triángulo. Y la base total del triángulo ya la conozco, que es 3. Entonces observen que ya tengo por allí una ecuación con dos incógnitas, ¿cierto? Entonces ahora yo voy a empezar a trabajar con el triángulo amarillo. Voy a colocar por aquí el colorcito amarillo para referirme a que voy a trabajar con ese triángulo. Por aquí el amarillo para que ustedes sepan que voy a trabajar es con el triángulo amarillo. Este ejercicio es bastante laborioso, así que por favor presten atención cómo lo vamos a ir haciendo. Un poquito torcido, pero lo entiendan allí. Ese triángulo amarillo, ¿qué conozco yo de él? De ese triángulo amarillo. ¿Qué datos conozco del triángulo amarillo? Lo voy a borrar para hacerlo mejor. Y mejor. Que tiene la hipotenusa raíz cuadrada de 2, muy bien, Bárbara. Yo conozco la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa me dice que es la raíz cuadrada de 2. Bien. ¿Qué más conozco? La base. ¿Cuánto vale la base de ese triángulo amarillo? ¿Cuánto vale la base del triángulo amarillo? X, muy bien, vale X. ¿Y la altura? ¿La altura del triángulo amarillo cuánto vale? ¿La conocemos o no? ¿O es una variable? Es la variable A. Muy bien, Bárbara. Entonces, aquí hay que comprender un dato muy importante. Aquí hay un dato muy importante que hay que entenderlo y saber que es así. ¿Qué sucede con la altura del triángulo amarillo y la altura del triángulo verde? ¿Qué sucede con la altura del triángulo amarillo y la altura del triángulo verde? Muy bien, ¿Son Camila. la misma? Son la misma. Y esa es la clave del ejercicio. Para poner un ejemplo bastante práctico, por ejemplo, es como una pared. Ustedes analicen un poco una pared, la cual divide dos habitaciones, ¿ya? Si bien es cierto, tengo una habitación A y una habitación B, pero estas están unidas por una pared. ¿Ve? Tal cual sucede aquí con la altura A. Esa A es común tanto para el amarillo como para el verde. Bien. Así que ahora vamos a trabajar entonces el teorema de Pitágoras con ese triángulo rectángulo amarillo. Recuerden que el teorema de Pitágoras me decía que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la altura al cuadrado más la base al cuadrado. ¿Cierto? Bien. Así que si yo conozco la hipotenusa de acá, pues voy a poder entonces colocarla de una vez. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Voy a colocar en paréntesis porque la hipotenusa ustedes me dijeron que valía raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Y la fórmula me dice que la hipotenusa está al cuadrado. ¿Ya? ¿Va a ser igual a quién? La a al cuadrado no la conozco, así que lo voy a dejar expresado allí como a al cuadrado. Y la base tampoco la conozco, así que le va a quedar x al cuadrado. ¿Correcto? Las dejé expresadas porque no la conozco ninguna. Si aplico aquí de que la raíz se me va a cancelar con ese exponente 2, entonces me va a quedar el 2 acá solito. Y me queda que 2 va a ser igual a la a al cuadrado más la x al cuadrado. ¿Ven? ¿Entendieron cómo he llegado yo a esta ecuación? Ahora me quedó la ecuación del triángulo amarillo, me queda con esta fórmula. Tengo una ecuación con dos incógnitas también, ¿cierto? La a al cuadrado que no conozco y la x al cuadrado. Bien. Pero ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a despejar la a en función del 2 y la x.
Lo voy a despejar, ¿por qué? Porque ya ustedes me dijeron que la A del triángulo amarillo va a ser la misma A del triángulo verde. Entonces yo voy a tener que igualarlas en algún momento. Así que yo voy a dejar la A de este lado de la igualdad solita. Y del otro lado, ¿qué tenía? Tenía que el 2, ¿cierto? Positivo. ¿Y a quién pasé yo para allá? A la X al cuadrado. Va a pasar negativo porque estaba positivo en este lado, así que va a pasar negativo X al cuadrado. ¿Se entiende el despeje que yo he hecho? ¿Se entiende este despeje? ¿Cómo he llegado a esta fórmula? Bien. No puedo hacer más nada ya con ese triángulo amarillo. Eso es todo lo que yo podía hacer con él. Entonces ahora me quedaría trabajar con el triángulo verde, ¿cierto? Voy a hacer por acá una manchita verde para identificar que a partir de acá voy a trabajar entonces con el triángulo verde. Vamos a hacer el triángulo verde un poco acá. El triángulo verde sería más o menos, me quedaría de esta forma. ¿Qué conozco yo del triángulo verde? Del triángulo verde conozco la hipotenusa, ¿sí o no? Sí, el 5. Recuerden que todo tiene nombre y apellido, no es 5, ¿ah? Es raíz cuadrada de 5. ¿Bien? Pero, profe, ¿por qué es cuadrada? Porque recuerden que una raíz, si no tiene nada aquí en este espacio, es cuadrada, ¿ya? Si yo tengo una raíz y en el espacio del índice subradical tiene un 3, entonces es cúbica, ¿ya? Si yo tengo una raíz y en el espacio subradical tiene un 4, entonces es raíz cuarta. Pero mientras la raíz no tenga nada en ese espacio, ya es, eso por lógica se asume que es cuadrada. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Aquí generalmente cuando no hay nada es un 2 el que va allí. Lo único es que nunca se coloca. Matemáticamente eso nunca se ha colocado. Es lo mismo, chicos, que cuando ustedes tienen, por ejemplo, hacer un paréntesis acá, ustedes tienen esta A, por ejemplo, así solita. Esa A y todos los números tienen siempre el número neutro 1 aquí como exponente. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca se coloca, ¿ya? Igual, si yo tengo esta A acá, a esa A también la puede estar multiplicando siempre aquí el número 1. Lo que pasa es que tampoco nunca se coloca. Tal cual sucede con la raíz. Cuando no tiene nada en su índice subradical es una raíz cuadrada. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la base del triángulo verde? Y, muy bien, esa es la base. Ay, qué torcido. ¿Y cuál sería entonces la altura? Muy bien, A. Muy bien, Bárbara, Camila, excelente. Recuerden que la altura dijimos que era común entonces para los dos casos, ¿cierto? Así que si la base es I, pues la altura entonces común para los dos es A. Bien. Y si yo aplico aquí la fórmula de la hipotenusa, perdón, del producto notable, que es hipotenusa al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cómo me quedaría? ¿Cuánto es la hipotenusa? Ya dijimos que era raíz cuadrada de 5. Lo coloco entre paréntesis porque recuerden que esa hipotenusa va al cuadrado, ¿cierto? Así que vamos a colocarlo acá, raíz cuadrada de 5. Uy, ya que esto se torció. Pero para que cuando ustedes vuelvan a ver la clase, si es que la van a volver a ver, puedan observar bien con detalle los números que aquí estamos colocando. ¿Ya? Raíz cuadrada de 5. Benjamín, ¿qué me pregunta allí? No entiendo su comentario o su pregunta. Esto tiene que ir al cuadrado, igualado a. La A al cuadrado, ¿la conozco? No, así que la dejo expresada allí. A al cuadrado. ¿Y cuánto es la base? No voy a colocar B porque ya sabemos que su base es I. Y la I tiene que ir al cuadrado, ¿por qué? Por fórmula, ¿bien? Así que si yo aplico aquí la propiedad de la raíz con la potencia, el 5 va a salir de esa raíz, ¿ya? Y esto me va a quedar igual entonces a 5A al cuadrado igual a al cuadrado más I al cuadrado. ¿Ven? Y de allí entonces voy a despejar la A.
¿Para qué estoy despejando la A? Para que después poderla comparar con la A que tengo despejada del triángulo amarillo. Entonces esta A yo la voy a dejar solita a este lado de la igualdad. Dejo la A aquí, A al cuadrado. Va a ser igual a. Del otro lado tenía el 5, ¿cierto? ¿Y qué le pasé para allá? La I. Si yo la paso la I para allá, la paso negativa. Entonces me queda I al cuadrado. ¿Se observa? ¿Les queda claro cómo he hecho entonces este despeje? Y de esta fórmula tengo entonces la A cuadrada del triángulo verde. Bien, chicos. Entonces observe que ahora tengo dos ecuaciones en función de A, ¿cierto? De A al cuadrado. Pues, ¿qué voy a hacer yo? Igualar. Voy a igualar esos valores de A. Igualo esta A con esta A al cuadrado. Bien. Yo voy a decir que, a ver, lo voy a hacer aquí, a ver si el amarillo se ve bien o no. Yo digo aquí que la A al cuadrado del amarillo va a ser igual a la A cuadrada del triángulo verde. Uy, agarré el color que no era. Y del verde. Bien. Entonces, como estas son iguales, pues ahora me quedaría colocar los valores de cada una de ellas. Veamos, la A cuadrada del triángulo amarillo era igual a ¿quién? Era igual a 2 menos X al cuadrado. Igual a la A cuadrada del triángulo verde me dijeron que, o bueno, calculé, perdón, no me dijeron que era 5 menos Y cuadrado. ¿Ven? Así que yo voy a colocar términos semejantes, o sea, voy a agrupar los números a un lado y las letras al otro lado. Ya, del lado izquierdo yo voy a dejar aquí, a ver, los números. Yo voy a decir que el 5, este 2 está positivo. Si lo paso al otro lado, la igualdad me queda negativo. 5 menos 2 igual a, ¿cierto? De aquí yo tenía la y que estaba negativa. Si yo se la paso para acá a la x, va a pasar positiva. Así que va a quedar y al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Ya? Y finalmente voy a poder reducir términos. 5 menos 2, que voy a tener que es 3, igualado a y al cuadrado menos x al cuadrado. Bien. Y tengo allí entonces una fórmula ya más reducida, pero ojo, no es igual, por ejemplo, no tengo con quién comparar esa fórmula, porque si ustedes observan, esto es un polinomio de grado 2, donde tengo y al cuadrado y x al cuadrado. Así que, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Recuerdan cuando hicimos por allá comenzando la fórmula que mencionaba a la base? Esta fórmula de la base, pues ahora voy a tener que usar esa fórmula. ¿Y qué hago con esa fórmula? Pues voy a despejar una variable en función de la otra. Por ejemplo, si yo despejo x, x me va a quedar que es igual a 3 que está del otro lado, menos la y. Bien, ahora tengo yo una variable en función de otra. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a sustituir en esta ecuación que acabo de hacer aquí, cuando igualé las dos a, el valor de x. Veamos entonces cómo quedaría. Esta ecuación yo la voy a sustituir aquí. Bien. Y lo voy a hacer acá arribita, ya va. Vamos a hacerlo acá. Entonces yo voy a decir que el 3, ¿se entiende lo que les estoy proponiendo para hacer? Tengo que hacer una sustitución. Donde esté la X, ahora voy a colocar el valor que tengo despejado allá arriba. ¿Se entiende, chicos? Me queda que 3 es igual a, es correcto, reemplazar datos, es igual a y al cuadrado, que no lo conozco, menos, y voy a abrir un paréntesis para poder colocar el valor de X. ¿Cuánto es igual a X? ¿X es igual a qué? Allá ya lo despejé. X es igual a 3 menos Y, ¿cierto?
Pero esa x estaba elevado ¿a quién? Al cuadrado, así que aquí debe ir elevado al cuadrado. Entonces, que ahora observen que dentro de ese paréntesis que me queda de 3 menos i elevado al cuadrado, ¿qué he generado allí? He generado un producto notable. ¿Ustedes recuerdan los productos notables? ¿Hacen memoria los productos notables? Voy a colocar esta línea para decir que voy a continuar resolviendo aquí. ¿Recuerdan o no recuerdan cómo se hacían los productos notables, chicos? Yo tendría entonces que colocar ahora el 3 igualado a i al cuadrado, ¿cierto? Menos, voy a resolver el producto notable. ¿Ustedes recuerdan los productos notables? ¿Sí o no? El producto notable decía, por ejemplo, que cuando ustedes vieron por la factorización, a menos b en este caso, y están elevados al cuadrado, ¿ya? ¿Cómo se resolvía el producto? También hay una fórmula para este producto que decía el primero al cuadrado, o sea, a al cuadrado, el signo que está en el paréntesis, que en este caso es negativo, menos el doble. ¿Por qué el doble? Porque es un exponente 2. Entonces, el doble del primero por el segundo. El primer término que es A por el segundo término que es B. Luego, sí o sí, no importa el signo que esté en el paréntesis, va el más. Más el segundo al cuadrado, que en este caso es B. ¿Ya? Y esa es la ecuación entonces del producto notable. Recuerden que esos productos notables se vieron cuando ustedes trabajaron factorización, tal vez por allí tuvieron que haberlo visto. Esta es entonces la fórmula para poder resolver el producto notable. Bien, así que, para ustedes entonces poder resolver este pedacito acá de la ecuación, vamos a tener que hacerlo con el producto notable. Y aplicando la fórmula que yo les acabo de decir, el primero al cuadrado. ¿Quién es el primer término? El 3. Y lo voy a elevar al cuadrado. El signo, ¿qué signo está en el paréntesis? Tenemos a un negativo, ¿cierto? Luego, ¿qué me decía el producto notable? Que era el doble, o sea, 2 veces, el primer término, que es 3, por el segundo término, que es i. ¿Se entiende? Estoy aplicando el producto notable. ¿Se entiende, chicos, o no? Ahora, ¿qué me decía el producto notable al final? Más el último término al cuadrado. ¿Y cuál es el último término del paréntesis? ¿Quién es el último término? El primer término es el 3 y el último término es la i. Entonces, i al cuadrado. Y allí entonces cierro mi paréntesis. ¿Ya? Entonces me queda que 3 es igual a i al cuadrado. Y ahora voy a resolver lo del paréntesis con este negativo. Observen que acá hay un número negativo. Este número negativo va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis. Ojo con eso. Así que yo multiplico. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9 positivo por el menos me va a dar menos 9. ¿Ya? ¿Se entiende? Menos 9. ¿Sí? Bien. Este término de acá, multiplicar 2 por 3 por i. ¿Cuánto me queda? 2 por 3 por i. ¿Cuánto me quedaría multiplicar 2 por 3 por i? ¿Cuánto sería, chicos? 2 por 3 por i. Muy bien, Camila. Me queda 6i. 6i. ¿Positivo o negativo? Recuerden que tienen un menos ahí y fuera del paréntesis hay otro menos. Por lo tanto, cuando yo multiplique menos por menos, ¿cuánto me va a dar? Ah, por eso les puse en amarillo que ese menos que está fuera del paréntesis
va a multiplicar a todos los números que estén dentro de él. Finalmente tengo la i al cuadrado. ¿Esa i al cuadrado me va a quedar positiva o negativa? Esa i quedó como un 4. Negativa, me dice Bárbara. Muy bien. Negativa porque menos que está fuera del paréntesis por el positivo de la i, pues me queda más por menos, menos. Entonces ahora vamos a reducir términos. ¿Cómo me quedaría? 3 va a ser igual a esa i al cuadrado positiva con la i al cuadrado que es negativa, las elimino, ¿sí o no? Vean que tengo una i cuadrada que es positiva y tengo una menos i cuadrado. Entonces eso me va a dar 0. Bien. Menos 9 me quedaría menos 9 más 6i. Más 6i. Bien. 6i. Entonces, finalmente, si yo paso ese 9 a donde está el 3 para agrupar los términos semejantes, sería 9, sería 3 más 9, porque el 9 estaba negativo, lo he pasado positivo, igual a 6i, ¿cierto? Finalmente me quedaría que 12 es igual a 6i. 6i. Entonces, finalmente, si yo el 6 lo paso a dividir ese 12, porque el 6 está multiplicando a la i, por lo tanto me queda que la i va a ser igual a... Muy bien. Por lo tanto, con todo lo que yo he hecho, recién he calculado el valor de la i, que vale 2. Bien. Esa i vale 2. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Porque todavía el ejercicio no se termina. Y por tiempo, pues no vamos a poder terminarlo sino hasta el día martes. ¿Pero tienen alguna duda hasta acá? Luego continuaremos. Y por aquí vale 1. Ajá. Muy bien. Entonces, una vez que ustedes tienen la i, si lo quieren terminar en casa, ya saben que la i vale 2. Ahora, ¿qué hacen con esa i? La van a reemplazar acá, en la fórmula donde x es igual a 3 menos i. Bien. Así que ahí van a poder encontrar el valor de x. Una vez que ustedes tienen ya el valor de x y el valor de y, pueden utilizar, por ejemplo, esta fórmula, la fórmula de a al cuadrado, para que puedan calcular el valor de a. Porque recuerden que aquí el ejercicio nos está solicitando es el valor de a. Bien. Consulta, dudas, chicos. ¿Les queda todo claro? Bien. Vamos a mantener acá. Les voy a dejar, vamos a tomar asistencia. Por favor, me dejan su presente en el chat. Muy bien, dejan su presente en el chat. Vamos a tomar la asistencia.